e inversa. Sacamos las tablas, la tabla de analogías, directa e inversa, o sea, Eso no. Estábamos empezando con las analogías. con Ajá, las analogías. Ok. nada más Bueno, vamos hasta entonces, sistema mecánico traslacional y ya. ok, ya está ahí. Gracias, muy amables. Entonces, Pero del alcanzamos, resorte lineal. ok, los parámetros, los componentes, ¿verdad? Entonces, seguramente lo que alcanzamos a revisar fue, no sé qué, les, les mostré los parámetros, la masa y sus ecuaciones, ¿no? Aquí, todo esto, ¿no? Que aquí estoy aplicando una fuerza, como consecuencia, aquí consecuencia la voy a poner, hay velocidad en la masa, una sola velocidad para toda la masa. Y entonces empiezan a generarse las ecuaciones. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, dice Newton, es una coma. Y la aceleración es la primera derivada de la velocidad. Y luego, pues aquí haciendo cambio de variable, masa en primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta ecuación, pues yo la selecciono porque la voy a ocupar para efectos de analogía, porque les decía aquí que vamos a revisar analogías. ¿De quién? La analogía de del sistema mecánico traslacional contra circuitos eléctricos. Aquí estoy haciendo cambio de variable, ¿no? Es lo que hice. Y bueno, esto se llama la masa, es un parámetro constante. Aquí hay variables, la fuerza que apliqué y la velocidad como consecuencia de haber aplicado a la fuerza en toda la masa. La masa es un cuerpo rígido, por lo tanto, todo punto de esta masa lleva la misma velocidad. Y bueno, aquí ya vienen las ecuaciones que están, pues estas están formuladas en base a leyes y principios. Aquí, por ejemplo, mencioné ley de Newton. Entonces, de entrada Newton, ¿no? Y aquí los cambios, dice, aplico fuerza al parámetro masa, hay aceleración, ¿sí? Cambio variable, y entonces esta ecuación me dice, si aplicas fuerza a la masa, esta se mueve a una velocidad, y cambio variable aquí, y genera esta ecuación, aplico fuerza al parámetro masa, y bueno, esta experimentará un desplazamiento. De hecho, estas dos ecuaciones, esta que está en el recuadro rojo y esta que está aquí, son, digamos, ecuaciones que nos modelan el movimiento, ¿verdad? Es el movimiento del sistema. Aquí la masa como tal ya podemos decir que es un sistema, aunque sea solo un bloque. Entonces, estas ecuaciones son, digamos, el modelo, es el modelo matemático del sistema. Ya luego también les presenté el resorte. Aquí representado con su constante. Bueno, cabe mencionar, es pues un resorte lineal. Un resorte lineal. Y todos lo que vamos a revisar son elementos de un sistema mecánico traslacional, componentes. Y tiene dos puntas, donde bueno, para que entre en dinámica se le aplica una fuerza. Como consecuencia de haber aplicado fuerza, habrá dos velocidades, a diferencia de la masa que solo se mueve a una. Aquí hay dos, una aquí y la otra en esta otra punta. O sea, dos velocidades diferentes de cero. Ahora, aquí vamos a hacer un cambio, quito esta velocidad y en lugar de que quede la punta libre, como la tenía yo ahí esquematizada, esta punta yo pues la represento así, donde aquí esta es una parte fija del sistema, o sea, cuando vemos
una parte asegurada como esta, decimos que aquí la velocidad vale 0. Entonces le llamé subíndice X, subíndice Y, el subíndice que quieran, pero entender que aquí en este punto la velocidad tiene un valor de 0. ¿Por qué? Por la forma en que está esquematizada, ¿sí? Entonces, no perder de vista que los resortes se mueven a 2 velocidades, pero si una de las puntas está indicada como en este caso, que está referida a un punto que no tiene velocidad, entonces el resorte queda moviéndose a una velocidad. Y entonces se generaron también sus ecuaciones de acuerdo con ley de Hooke. Vean como aquí ya le quité el paréntesis a la fuerza, no importa que no lleve el paréntesis, nosotros debemos de distinguir entre variables y parámetro constante. Variable, la fuerza. Parámetro constante, constante elasticidad. Esta es la constante de elasticidad. Y también vamos a hablar de compliancia para un resorte. Y la constante elasticidad y la compliancia guardan una relación inversa. Así. Y bueno, Hooke. Y bueno, y después hicimos por ahí un cambio y llegamos a esta ecuación. La fuerza es igual a la constante elasticidad por la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, eso ya no lo voy a repasar cómo fue que lo obtuvimos, pero llegamos a esto. O sea, esta es la otra ecuación para el resorte. Aquí me dice, aplico fuerza al parámetro constante modelado con la constante elasticidad y habrá desplazamiento, ¿no? Habrá desplazamiento. Aplico fuerza al resorte modelado con la constante elasticidad y habrá velocidad en una punta, en este caso del resorte, solo en esta, porque la otra está pues referida a una parte que tiene velocidad 0, ¿no? Entonces, estas son las dos ecuaciones que modelan el resorte y entonces, bueno, también podemos hacer esto, cambiar así. O sea, básicamente esta ecuación y esta me dan la misma idea. Aplico fuerza al resorte y hay velocidad, nada más que aquí está modelado en términos de la constante elasticidad y aquí en términos de la compliancia. Y luego vino el amortiguamiento, el amortiguador viscoso. Con su símbolo así. Bueno, uno de las formas de esquematizarlo es así. Y va a tener 2 puntas y esta es la constante del amortiguamiento. Y para que entre en dinámica, aquí le estamos aplicando fuerza. Aquí tiene sus 2, así como está esquematizado, las 2 puntas están libres, ¿sí? No está amarrada ninguna de las 2. Están libres de qué, de moverse. Por lo tanto, cuando entra en dinámica, pues aquí se genera una velocidad y aquí otra. Entonces, no perder de vista. Un amortiguador, al igual que un resorte, tiene 2 puntas, las cuales pueden moverse a velocidades diferentes de 0, a menos que, vamos a amarrar esta, al igual que en el resorte, y entonces aquí, pues este amortiguador se ha quedado moviendo a una sola velocidad, porque aquí la velocidad toma un valor de 0. Y bueno, bajo esta forma de esquematizar, decimos la fuerza es igual a constante de amortiguador. Aplico fuerza al amortiguador modelado con la constante de amortiguamiento y toma velocidad. Aplico fuerza y toma un desplazamiento. Vean, nada más estoy haciendo cambio de variable aquí. Y ya pues estoy utilizando y estoy obteniendo estas ecuaciones que están en los recuadros rojos, ¿sí? Y las estoy resaltando porque las voy a utilizar para efectos de
pues de ver analogías, porque es hacia donde vamos a encaminar todo esto. Y entonces, bueno, este es el sistema mecánico visto por partes: masa, resorte y amortiguador. Y lo que sigue después es que vamos a juntar todos los parámetros constantes para generar un solo sistema. Un solo sistema. Tenemos, colocar la masa, voy a colocar un resorte y un amortiguador. Aquí así. Bueno, más o menos, ¿verdad? El diagrama un poco chueco, pero bueno, y todo esto, no sé, tiene velocidad cero, todo lo achurado, todo lo achurado. Y aquí lo indico, aquí hay velocidad cero. Entonces, bueno, aquí está resorte, constante de elasticidad, constante de amortiguamiento, masa, los 3 parámetros constantes, ahora ya en un solo diagrama esquemático. Entonces le voy a aplicar una fuerza y entonces aquí, para poder modelar a este sistema mecánico, el número de ecuaciones es igual al número de velocidades diferentes de cero. Vamos a contar a cuántas velocidades diferentes de cero se mueve este sistema, porque eso va a determinar la cantidad de ecuaciones con las cuales se va a modelar. Entonces empezamos asignando a la masa su velocidad. Todo el bloque masa se mueve a una velocidad y todo lo que toque a la masa se va a mover a la misma velocidad que ella. Entonces aquí el resorte toca a la masa, el amortiguador, ahí ambos, resorte y amortiguador, se mueven a la velocidad v en esta punta, y la otra punta, pues estamos viendo, tiene velocidad cero. Entonces, ¿cuántas velocidades diferentes de cero hay? Una ecuación modela el sistema. Entonces, aplicamos ahora el principio de D'Alembert. Entonces, ¿qué dice de D'Alembert? Vamos a hacer una pausa y me voy ahora a dibujar un circuito eléctrico. Va a tener una fuente de voltaje, va a tener una resistencia, una bobina y un capacitor. En esta malla cerrada, ante la aplicación de aquí, vamos a resaltarla, ante la aplicación de la variable voltaje, la fuente de voltaje, aquí le decimos la fuente de voltaje, que voltaje es una variable, ¿no? Los parámetros constantes son RLC. Entonces, vean, ya empiezo a mencionar, utilizar palabras que utilicé aquí, parámetros constantes, MKB, variable, fuerza, velocidad, desplazamiento, aceleración, variable, voltaje, parámetro constante, RLC. Como consecuencia de aplicar voltaje, ¿qué pasa en la malla? Bueno, empieza a circular una corriente, la misma corriente para los 3 parámetros, puesto que están conectados en serie. Aquí, no solamente va a ocurrir ocurre más bien que ante la aplicación de la fuente de voltaje, bueno, también va a ocurrir caídas de voltaje a través de cada parámetro constante. Entonces aquí tenemos elevación de menos a más, de más a menos caída, más a menos caída. Y para modelar aquí este circuito decimos ley de voltajes de Kirchhoff. De hecho decimos el número de ecuaciones que modelan al circuito es igual al número de corrientes de mallas
perdón, es igual al número de mallas. El número de ecuaciones que modelan al circuito es igual al número de mallas. Aquí solo hay una malla. Entonces, por lo tanto, se modela con una ecuación. Y dice ley de voltajes de Kirchhoff. La suma algebraica de los voltajes en la malla cerrada es igual con 0. Entonces, cuando habla de algebraico, la fuente de voltaje va a ser positiva. Va de menos a más, de más a menos, caída en la resistencia, caída en la bobina y caída de voltaje en el capacitor es igual con 0. De aquí, B de T, nada más estoy haciendo un cambio, un despeje, ¿verdad? Y después voy a escribir. Vamos a poner aquí R por I. Vamos a cambiarlos de orden. Bobina, resistencia. Y capacitor. Entonces, voltaje de la bobina es bobina en primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. Voltaje de la resistencia R por I. Voltaje del capacitor es 1 en C integral de la corriente con respecto al tiempo. Esta es la ecuación que nos modela la dinámica del circuito eléctrico de una malla. Entonces, observamos, dice, apliqué fuente de voltaje a la malla cerrada, fue el estímulo aquí. Como consecuencia, hay una corriente, vean, circulando a través, la misma corriente a través de los 3 parámetros, ¿sí? De hecho, aquí la corriente es la variable, vean aquí. O sea, nosotros podemos ponerle I de T, o omitir el paréntesis T, pero sabemos que es muy obvio, ¿verdad? Es un modelo matemático en términos del tiempo, es un modelo de tipo integral, diferencial, aquí por la derivada algebraica, porque aquí tiene un término algebraico, R por I, y bueno, es lo que tenemos. Aquí vamos a continuación aplicar el principio de D'Alembert, ¿sí? Regresando a nuestro sistema mecánico, el cual, pues, en el cual observamos que de D'Alembert dice lo siguiente: la suma algebraica de fuerzas en este sistema, la suma algebraica de fuerzas de los componentes que se mueven a la misma velocidad es igual con 0. O sea, lo dejamos así. Fíjense, aquí a los componentes de esta malla les circuló la misma corriente. Aquí estos componentes que estamos modelando se mueven a la misma velocidad. Entonces, la suma algebraica de fuerzas es igual con 0, dice de D'Alembert, donde aquí la fuente de fuerza, por así decirlo, vamos a llamarle entre comillas fuente, esta es la encargada de que el sistema entre en dinámica, por eso la modelamos positiva. Y aquí en los parámetros constantes ocurre caídas de fuerza. Caída de fuerza en la masa, en el amortiguador y en el resorte. Es igual con 0. Vean, esto es análogo a lo que dice LBK, nada más que la fuente de voltaje, que es la que pone en dinámica el sistema, es la que se modela con signo positivo. Y en cada parámetro constante ocurre una caída de voltaje. Lo mismo aquí. En cada parámetro constante ocurre una caída de fuerza. Entonces, de D'Alembert y ley de voltajes de Kirchhoff, digamos que versan de manera análoga, decimos. Dicen lo mismo, pero con diferentes. Él habla de fuerzas de D'Alembert y ley de voltajes de Kirchhoff nos habla de voltajes. Y entonces de aquí decimos, despejamos. Y ahí está. Perdón, aquí ya no lleva el igual con 0, así. Aquí y decimos la fuerza de la masa, y es donde ocupo esta. Vamos a aquí quitarle el paréntesis T para que fuerza de la masa es
masa en primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La fuerza del amortiguador, bueno, es la que tengo aquí, es B, constante de amortiguamiento por la velocidad, y la fuerza del resorte, que es la que obtuvimos aquí. Bueno, pero vamos a tomar esta. Vamos a tomar el resorte modelado en términos de la compliancia. Y bueno, esta ecuación es la que nos modela la dinámica de nuestro sistema mecánico. Entonces, nótese cómo es una ecuación de tipo integral, diferencial, y también tiene parte algebraica. Igual, digamos, en forma análoga a la ecuación para la malla, ¿sí? Aquí igual nos hablamos de que esta es la variable. La variable de salida aquí. Podemos ponerle el paréntesis o omitirlo. Bueno, de aquí entonces se dice que estos sistemas, el mecánico y el eléctrico de malla son análogos. La analogía es así, lo que aquí es fuerza, aquí es voltaje. Lo que aquí son velocidades, lo que aquí es velocidad, aquí es corriente, vean. Lo que aquí es masa, aquí es bobina. ¿Por qué? Porque ambas están en un término diferencial. Lo que aquí es constante de amortiguamiento, aquí es resistencia, porque ambos están en un término algebraico. B por B y R por I. Lo que aquí es compliancia, en el denominador, aquí es capacitor. Y nada más. Esa es la analogía directa. Menos de un minuto, jóvenes, esto se va a desconectar y los veo, por favor, se reconectan. Los veo en unos minutos. Estamos viendo la analogía directa, ¿verdad? Llegamos a la ecuación que modela a cada sistema, el sistema mecánico, por un lado al eléctrico, y comparando, ¿verdad? Estas ecuaciones se ve claramente la analogía. Vean, esta analogía, llamada la analogía directa o también analogía fuerza-voltaje, ¿sí? Debido a que aquí desde Allenberg, aquí es Allenberg, Allenberg suma, suma fuerzas, y la ley de voltajes de Kirchhoff suma voltajes. Por eso se le conoce como analogía directa o también como analogía fuerza-voltaje. Pues lo que aquí es fuerza, aquí es voltaje, lo que aquí es velocidad, es corriente, lo que aquí es masa, aquí bobina, lo que aquí es constante de amortiguamiento, aquí es resistencia, y lo que aquí es compliancia, aquí es capacitor, ¿sí? Y bueno, de aquí vamos a sacar entonces, pues, la tabla de analogía directa. Entonces, bueno, a partir de las ecuaciones a las que
llegamos, ¿verdad? Aquí vamos a hacerlo rápidamente. Vean, necesito otra vez. Entonces, vamos también a revisar la analogía inversa que guarda el sistema mecánico contra un circuito eléctrico. Entonces quedó así: masa en primera derivada de velocidad con respecto al tiempo, más B por B, este es B de velocidad, más 1 en K integral de la velocidad con respecto al tiempo. Y por otro lado, aquí el circuito eléctrico. Aquí, resistencia, bobina. Vamos a ponerla en este orden: bobina, resistencia y capacitor. Aplicamos fuente de voltaje como consecuencia corriente en la misma malla. ¿Sí? Aquí tenemos claro que hay caídas de voltaje. LBK, suma algebraica de voltajes. Ajá. Bobina, resistencia y capacitor igual con 0. Y bueno, ya reescribiendo es L en primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más R por I. Creo que quedó. Más R por I más 1 en C integral de la corriente con respecto al tiempo. Bueno, entonces aquí sacamos la tabla de analogías. La analogía directa, vamos a ponerle su nombre. Puede llamarse directa. O fuerza voltaje, por lo que ya mencioné. Y decimos fuerza es análoga a voltaje, velocidad es a corriente. En la columna del lado derecho van los componentes mecánicos. Masa es bobina, compliancia es capacitor y constante de amortiguamiento es análogo directo, decimos resistencia. Y entonces, bueno, pues aquí vamos a poner así en forma de una tablita. Formar una tablita. Es la tabla de analogías. Entonces se dice que es directa porque el cambio es así directo. Bueno, ahora vamos a generar a continuación un circuito eléctrico, pero miren, va a tener una fuente de corriente, va a tener componentes también de tipo
los mismos parámetros. Bueno, de hecho no son los mismos que, digamos, no tomo estos y me los llevo para acá. Son otros, digamos, otros componentes. Este es este capacitor. Vamos a tener así y vamos a tener así. Vean cómo ahora están los componentes, los parámetros constantes, están conectados en paralelo. Entonces tienen en común el mismo nodo en la parte superior, sabemos, ¿verdad? Y el mismo nodo en la parte inferior, aquí. Están en paralelo. Y bueno, aquí se aplica la fuente de corriente y como consecuencia sabemos que se genera una diferencia de potencial. Como consecuencia de haber aplicado la fuente de corriente, hay una diferencia de potenciales. Entonces, aquí decimos, este es el nodo de voltaje B, el de la parte superior, y este nodo lo mandamos a tierra. O sea, es un nodo de voltaje cero. Y entonces, bueno, tenemos, aquí está entrando corriente al nodo, y por lo tanto, bueno, aquí sale la corriente del capacitor. Aquí sale la corriente de la resistencia y aquí sale la corriente de la bobina. Y sabemos que para modelar a este circuito eléctrico aplica la ley de corrientes de Kirchhoff. Y Kirchhoff dice que la suma algebraica de corrientes en el nodo de voltaje B es igual con 0. Entonces aquí entra corriente y salen las corrientes del nodo de voltaje B, el nodo que está en la parte superior. Bueno, despejando. Maestra, Dígame. ¿qué han visto? Es que entré tarde. Sí. De todos modos, ahí está el material en Classroom. Ya les envié la liga, no sé si ya la habrán notado. Sí. Está en su correo, ¿no? Entonces, para que ingresen a Classroom y revisen los videos, ¿sí? Ahí están los videos donde les describe los componentes del sistema mecánico traslacional. Vamos, parte de lo que es prácticamente lo que estamos revisando, ¿no? Nada más que pues ordenado un poco diferente. Y entonces aquí, bueno, la corriente del capacitor es un capacitor en primera derivada del voltaje. De hecho, es de la diferencia de potenciales, ¿verdad? Aquí es B. Y bueno, el nodo de la parte inferior, que está a tierra, podemos decir que es un nodo de voltaje B de X, pero este vale 0. Entonces, aquí pues tendríamos que hacer esto, ¿verdad? Menos B de X en dt. Pero si este vale 0, entonces pues nos queda, lo podemos omitir, ¿verdad? Aquí, B de X vale 0, pues lo omitimos. Y pues nos queda así. Así. Lo mismo aquí, modelamos la corriente en la resistencia, es 1 en R, por su voltaje, más la corriente de la bobina, 1 en L, integral del voltaje con respecto al tiempo. Así. Y bueno, sabemos que la conductancia es igual a 1 en R. Entonces podemos cambiar aquí por conductancia. Entonces vean cómo aquí en este circuito se está modelando la conductancia para este componente, ¿sí? La conductancia. En este circuito que tenemos aquí arriba, estamos modelando a la resistencia, ven, R por I. Entendemos claramente que no es lo mismo resistencia que conductancia, por lo cual decimos los parámetros que están en esta malla
no son los mismos parámetros que están conectados aquí. Se ve muy claramente aquí. Conductancia no es lo mismo que resistencia. Entonces, como estos componentes son componentes, no son los mismos componentes que están aquí, entonces finalmente le vamos a poner un apóstrofe aquí. Vamos a poner un apóstrofe a los componentes, aquí un apóstrofe, para distinguir los componentes de aquí, repito, de los componentes que tenemos aquí. No son los mismos. Estos le ponemos una marquita. Aquí no es necesario porque entendemos, no es lo mismo conductancia que resistencia, ¿no? Y bueno, hecho esto, observación, bueno, el modelo matemático al que hemos llegado es de tipo integral diferencial algebraico. Integral, diferencial, aquí está, parte algebraica, ¿no? Y de la misma forma que los modelos que, bueno, vamos a compararlo contra ¿verdad? De que el modelo del sistema mecánico traslacional tiene parte integral, tiene parte diferencial y tiene parte algebraica, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se dice que son análogos, ¿sí? Ahora, aquí dijimos que de D'Alembert suma fuerzas, suma algebraica de fuerzas es igual con 0. Ley de corrientes de Kirchhoff, suma corrientes, suma algebraica de corrientes es igual con 0. La suma algebraica de corrientes que en el nodo B es igual con 0. Y entonces, de aquí que a analogía que vamos a revisar, se le da el nombre de la analogía inversa, aquí pongo inversa, o también como analogía fuerza-corriente. ¿Por qué? Porque aquí, lo que acabo de mencionar, aquí de D'Alembert suma fuerzas y ley de corrientes de Kirchhoff suma corrientes. Por eso es la analogía fuerza, lo que aquí es fuerza, aquí es corriente, ¿sí? Y bueno, y no solamente comparamos las fuerzas contra las corrientes, sino que vemos aquí fuerza, corriente, entonces vamos aquí a decir lo que aquí es, en el mecánico es fuerza, en el eléctrico es corriente. Lo que aquí es velocidad, vean aquí está velocidad, velocidad, velocidad. Aquí es V, pero ¿de qué? De voltaje, ¿sí? Pues velocidad es análogo a voltaje, ¿sí? Lo que aquí es capacitor, vean que está acompañado de un término diferencial, de una primera derivada del voltaje. Aquí es masa, porque está acompañado de la primera derivada de la velocidad. Masa es capacitor. Lo que aquí es bobina, aquí es compliancia, ¿sí? Entonces, la bobina o la compliancia es el análogo inverso de la bobina, así. Y lo que aquí es constante de amortiguador, aquí es conductancia. Ambos están en una expresión algebraica. Constante de amortiguamiento multiplicada por la velocidad, conductancia multiplicado por el voltaje. Entonces, es así. Aquí le agregamos G es igual a 1 en, bueno, aquí ya me quedó esto. Y bueno, ahí tenemos entonces las dos analogías. La analogía, dije, inversa, en verde. Entonces, esa tabla se utiliza para ambas analogías. Simplemente, bueno, hay que tener cuidado de tener ordenada los símbolos de la tabla en el orden en que se muestra aquí. Aquí elementos mecánicos en este orden, aquí elementos eléctricos. Y entonces, para la analogía directa, los cambios son así, en directa. Para la inversa, los cambios son cruzados. Y de esta forma obtenemos las dos analogías, ¿sí? La analogía que guarda el sistema mecánico contra el sistema eléctrico de componentes
interconectados en serie, ¿verdad? Aquí están interconectados en serie. Aquí, entonces, son análogos estos dos sistemas, análogos directos. Y por otro lado, la comparación del sistema mecánico contra el circuito eléctrico, pero de componentes interconectados en paralelo. Entonces, decimos que son análogo inverso. Este es análogo inverso de este. Este es el análogo directo de este. ¿Por qué? Porque se ve claramente en los modelos matemáticos, ¿sí? Aunque son de diferente naturaleza los circuitos eléctricos del sistema mecánico, bueno, el modelo matemático para estos es básicamente del mismo tipo, ese tipo integral, diferencial, algebraico, ¿verdad? Es por eso que se dice que son análogos. Y bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta aquí? ¿Todo va bien? Por el momento sí, profe. Ninguna duda. Disculpe, maestra. Sí. Es que la verdad, la clase pasada no pude llegar a tiempo a su clase y quería preguntarle qué han visto. Mire, le repito aquí que en el Classroom, ¿sí? Una vez que se agreguen, les pido por favor que se agreguen con su nombre tal y como viene en el SAES. Apellido paterno, apellido materno, nombre o nombres, ¿sí? De esa forma. Bajo ese formato, quiero decir. Si no se agregan bajo ese formato, los elimino de Classroom. O tienen que hacerle algún ajuste a su cuenta de Gmail para que aparezca bajo ese orden de formato, ¿sí? Su nombre. En algunas ocasiones, ¿no? ¿Qué más aquí? Bueno, ahí en Classroom, no, les voy a compartir. Voy a compartir, voy al Classroom de su grupo, es que lo tengo cerrado. Ahí está, vamos rápido. Y entonces, encontrar estos temas, los tengo en videos. Y entonces, vamos para allá. Compartir pantalla. ¿Y dónde está la pantalla? Aquí está. Este es el Classroom de su. Ajá. Ya les envié el link por correo. Ok, ya están viendo la aplicación, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí empieza, miren. Ahí va el orden, ¿no? Pues algunos temas se los voy a ir poniendo de esta forma, otros no. En otros sí es importante que yo les recomiendo que ustedes vayan generando sus propias notas, ¿sí? Porque, o sea, no se confíen con que ya todo está escrito, ya nada más lo leo. No, traten de utilizar pues las diferentes herramientas que se tienen para aprender. Una de las herramientas para aprender, lo que ustedes hacían en el salón de clases, que era estar transcribiendo, siempre y cuando lo hicieran con conciencia, poniendo atención y a ver qué escribió, qué dijo, a ver, analizo, ¿no? Eso sirve como una herramienta de estudio. Entonces, el que ustedes generen una nota, que escriban la información, pues es una herramienta de aprendizaje. Entonces, si nos conformamos con que ya todo está escrito y nada más vengo y lo leo, bueno, entonces me estoy perdiendo digamos, no estoy haciendo uso de esa herramienta de aprendizaje. Entonces, como que traten de generar su propia libreta de notas. Como tal, bueno, no es una libreta completa la que ocupan, es parte de una libreta de reuso si quieren, pero lleven sus notas, ¿sí? Para que llegado el momento del examen, ay, ¿qué me va a preguntar? O sea, pues lo que está ahí, ¿no? Ya, pero ¿qué es? Pues todo lo que está ahí en los temas, ¿no? Que tú tienes que tomarte la tarea de también ir generando tu propia información, ve tomando qué es lo que, las definiciones, los conceptos, por ejemplo, aquí cómo se obtienen los modelos matemáticos. Aquí, bueno, la ventaja es que se están empleando muchas de las herramientas
Por ejemplo, la aplicación de las leyes de Kirchhoff es de su dominio. Tal vez en la cuestión de generar los modelos matemáticos de sistemas mecánicos no es muy común que ustedes lo realicen, pero ya llevaron en cursos de física la revisión de este tipo de temas, de sistemas mecánicos. Entonces, bueno, aquí es como un repaso nada más. Pero miren, por ejemplo, aquí, vámonos a lo que hay aquí en el contenido, ¿no? Tengo una parte que se llama modelado matemático de sistemas y sus analogías. Entonces, aquí, a ver, vamos a entrar. Aquí está la descripción de qué es lo que hay aquí. Y ahí está, espero que, a ver, ya lo están viendo, ¿verdad? Lista de videos para modelado matemático y analógico. Ok. Pues aquí viene qué se pretende con esto, después de que ustedes revisen estos videos, ¿sí? Y bueno, ahí ustedes lo leen porque es parte de lo que ya hicimos. Entonces aquí viene todo, por ejemplo, aquí se identifican parámetros constantes, muy importante, que distingan entre parámetros constantes y variables, ¿sí? Tanto de sistemas eléctricos como de sistemas mecánicos, ¿sí? Para que después no anden haciendo una revoltura de estos, ¿verdad? No confundan uno con el otro, unos con los otros. Y aquí pues les muestro cómo obtener las ecuaciones de cada componente, masa, resorte, amortiguador, por separado, y así, o sea, prácticamente lo que hemos revisado aquí en las, ¿cómo se llama? En la pizarra, lo que yo he estado escribiendo en la pizarra, ¿sí? Nada más que pues va por partes aquí en los videos. Aquí modelo ya el sistema mecánico traslacional, ya completo, combinando las tres componentes, masa, resorte, amortiguador, aplico el principio de D'Alembert, después hago la comparación del sistema mecánico traslacional contra el eléctrico de malla y generando la analogía directa. Aquí obtengo la tabla de analogía directa en el otro video, después comparo el sistema mecánico contra el circuito de componente RLC, pero conectados en paralelo, hago la comparación y genero la analogía inversa, y aquí obtengo la tabla de analogía inversa, y hasta ahí, es para el sistema mecánico, ¿no? Entonces ahí está lo que vimos la clase pasada, lo que estamos viendo, parte de lo que estamos viendo hoy. Aquí pues, les amplío, les digo por qué las analogías, bueno, no les digo yo, se los dice la lectura. ¿Y por qué las analogías? Y aquí viene el por qué las analogías, por qué los sistemas análogos, ¿sí? De hecho, pues aquí viene, presenta, miren, es la analogía directa. Este es un circuito eléctrico RLC en serie y este es un sistema mecánico. No es traslacional como el que analizamos, es traslacional, pero se mueve en un eje vertical. El que analizamos se mueve en un eje horizontal. Y es lo mismo, miren aquí, es la masa, tiene una velocidad, pero en un eje vertical. El resorte tiene una velocidad, aquí la misma que la masa, la misma velocidad que la masa en este punto, y aquí la velocidad vale 0. Aquí el amortiguador tiene la misma velocidad que la masa, ¿sí? Y aquí tiene velocidad 0. Entonces, ¿cuántas ecuaciones modelan a este sistema mecánico? Pues una ecuación. Aquí está, esta es la fuerza aplicada. Aquí dice que tiene desplazamiento. Bueno, tiene velocidad y tiene desplazamiento. Sabemos que va junto con pegado. Velocidad y desplazamiento van juntos. Están presentes ambos en el movimiento, ¿verdad? Este sistema al entrar en dinámica se mueve. Y se mueve, hay velocidad y hay desplazamiento. Bueno, aquí está el RLC, tiene misma corriente, están conectados en paralelo, y pues aquí, ¿verdad? Podemos marcarle que hay aquí elevación de voltajes, caídas de voltaje. Entonces aquí les muestra el documento cómo pues se comparan estos dos sistemas y es la analogía directa. Y aquí el inverso también, ¿verdad? Compara nuevamente al sistema mecánico que les estaba yo mostrando arriba, es el mismo, contra un circuito
eléctrico, pero los componentes están conectados en paralelo, ¿no? Aquí. Estos son análogos inversos. Y bueno, aquí, esto es tomado del libro de Dinámica de Sistemas de Katsuhiko Gata, ¿sí? Katsuhiko Gata, bueno, este es un libro de control, enfocado hacia control. En sexto semestre ustedes llevarán señales de sistemas de control clásico, ¿sí? En esa materia, se requiere el uso de los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos ustedes los empiezan a revisar, bueno, ya los empezaron a revisar desde hace mucho, en todo trayectoria que ustedes han llevado a lo largo de lo que va de su carrera, ¿verdad? Les han preparado con las herramientas matemáticas, les han preparado con cómo modelar sistemas eléctricos, sistemas mecánicos. Aquí estamos viéndolo nuevamente y estamos viendo las analogías. Ajá, eso no lo habían visto ustedes, o tal vez sí, no sé. Y todo esto los encamina, dijeran, bueno, ¿qué tiene que ver con máquinas eléctricas? Bueno, máquinas eléctricas, para representar a una máquina eléctrica requerimos un modelo matemático. Y una máquina eléctrica tiene parte mecánica y parte eléctrica. Y bueno, aquí estamos revisando al sistema mecánico traslacional, pero de aquí le vamos a dar un brinco, digamos, para hacer la revisión del sistema mecánico rotacional. Las máquinas eléctricas rotatorias, llámese motor o generador, pues tienen parte constitutiva de lo que es sistema mecánico rotacional. Entonces, una vez que hemos revisado la parte del sistema mecánico traslacional, para ustedes va a ser, bueno, espero, seguramente que sí, va a ser más sencillo abordar la parte rotacional de un sistema mecánico. Y, bueno, si ya van entendiendo hasta aquí lo que he venido explicando, lo que sigue, que es el sistema mecánico rotacional, va a ser también muy fácil de entender, ¿sí? Entonces, les decía que la máquina eléctrica tiene tanto parte mecánica, parte eléctrica y parte magnética. Entonces, estamos viendo la analogía entre los sistemas eléctricos y mecánicos, pero también va a ser necesario más adelante revisar la analogía entre lo que es un circuito magnético contra un circuito eléctrico, ¿sí? Les decía, la parte magnética también es parte constitutiva de las máquinas eléctricas. Entonces, todo esto tiene que estarse revisando como para irlos ubicando, a ver, y después tengan bien claras las unidades que están presentes en el manejo de la máquina eléctrica, ¿sí? Que después no confundan, sepan cuáles son los parámetros constantes, las variables que hay, parte mecánica, repito, y parte eléctrica, y distingan bien las unidades. Bueno, yo no les he hablado de unidades por el momento, pero este libro de dinámica de sistemas, de Katsuhiko Gata, pues los puede adentrar en todo esto. Miren aquí. Este es un sistema mecánico, la analogía vista desde un documento, ya la están viendo, ¿verdad? Aquí sí. tengo, Sí. digamos, el tema que acabamos de revisar lo tengo presentado aquí, pero en forma de documento. Aquí yo les presento pues el sistema mecánico traslacional y ya pues les voy hablando de qué se requiere para modelarlo, ¿sí? Aquí de Allenberg. Y aquí se está modelando, se está obteniendo, se le está describiendo qué es cada término que aquí se está empleando, cuál es la fuerza de elevación, las caídas, etcétera, todo, digamos, aquí. Ajá. Aquí la comparación, aquí la tabla de analogías, la directa, luego la inversa, y aquí muestro la inversa, la comparación, el circuito. Bueno, es cuestión de que lo revisen, ¿no? No, quiero continuar ahí. Me quiero ir de regreso. Y aquí viene la parte del sistema mecánico rotacional, que es lo que sigue, pero no nos va a dar tiempo de
¿Sí están observando? Sí, ¿verdad? Aquí estamos. Sí, estamos viendo su Maestra. pantalla. Profesora. Ahí está, miren. Videos. Parámetros constantes del rotacional aquí en el video 1, en el video 2. O sea, tienen las ecuaciones de cada parámetro constante. Así como le hicimos en el translacional. Primero la masa, luego el resorte y luego el amortiguador. Igual aquí, pero en lugar de masa hay momento de inercia. ¿Sí? El momento de inercia, como se le llama al componente de inercia en un sistema mecánico rotacional. En el sistema mecánico translacional, el elemento de inercia es la masa. ¿Sí? En el rotacional es el momento de inercia. Y entonces les presenta cada componente, momento de inercia, resorte lineal, amortiguador, pero son de tipo rotacionales. ¿Sí? O sea, ya no se mueven en un eje horizontal, sino que se mueven con respecto a un eje de rotación, entonces se genera pues velocidad, aceleración angular, velocidad angular, desplazamiento, todo angular. ¿Sí? Y aplico el principio de D'Alembert, pero en términos rotacionales. Y después, creo que, así aquí está la directa. La directa. Comparo el mecánico rotacional contra un circuito eléctrico en serie y luego contra un circuito eléctrico en paralelo y se genera la inversa. Y la directa, la inversa, y aquí todavía aún obtengo función de transferencia. Y bueno, lo llevo a un modelo matemático en términos de Laplace. Bueno, ya el día de hoy ya pues no nos va a dar tiempo. Maestra, Dígame. ¿vamos a ocupar ecuaciones diferenciales? Sí, así es. Se ocupa, fíjense, a esta altura de su carrera, ustedes ya están preparados para ocupar ecuación diferencial, transformada de Laplace, transformada de Laplace, álgebra, creo que álgebra lineal ya la llevaron también. O sea, ahorita ya viene lo bueno. De aquí, y todavía más aún en sexto semestre, viene la utilización de todas esas herramientas matemáticas que a ustedes les han enseñado. Viene la aplicación, o sea. En control, ¿no? En control, sobre todo en control. Aquí también pues ya empieza a verse parte de esta cuestión, ¿no? Porque ya se les puede hablar de las ecuaciones diferenciales y ustedes pues ya entienden sobre esos temas, ¿no? Y y aquí miren, por ejemplo, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero les digo lo que revisamos hoy, ahí está en los videos, ¿no? Lo que vamos a revisar en la clase también están en los videos dos videos, modelado y analogías, bueno, aquí es de rotacionales, ¿no? Entonces, no hay, por el momento no se me pueden perder en los temas. Y bueno, aquí les abunda más sobre los sistemas mecánicos, ¿sí? Cómo es que se da la elaboración de los modelos matemáticos y bueno, tienen que irse a leerlo. Información que les puse ahí en Classroom. Entonces aquí pues les abunda más sobre los componentes mecánicos, la masa, que es la fuerza, sus unidades, igual para la masa, lo que es el paro, momento de fuerza, qué características presenta un cuerpo rígido, Una pregunta, por favor. Ajá. ¿En dónde mandó el link de Classroom? Al correo con el que me comuniqué con ustedes, el que ustedes utilizaron para el SAES, es el correo que SAES me dio de ustedes. Así es. Entonces, miren, aquí la relación entre velocidad, desplazamiento, velocidad y aceleración. Cambia un poco el estilo, dice velocidad es primera derivada del desplazamiento, ¿no? Puede ser que lo ocupen así o que lo empleen así, aquí primera derivada.
Aceleración es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, dice aquí. ¿Sí? Y podemos poner la aceleración en términos del desplazamiento, porque la velocidad es la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Estoy haciendo cambio de variable, aquí está la meto aquí, queda en segunda derivada. O así, ¿sí? Y así les muestra las diferentes fórmulas, digamos, o modelos que ustedes, matemáticos, que ustedes ya previamente han aprendido. Aquí en términos rotacionales, después vamos a ver sobre velocidades angulares, primera deriva el desplazamiento angular con respecto al tiempo, la aceleración, la primera derivada, aquí, perdón, aceleración de tipo rotacional, primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es lo que nos está diciendo aquí. Maestra, Ah, dígame. pero en sí, modelar un circuito eléctrico, ¿a qué se refiere? Obtener el conjunto de ecuaciones que representa la dinámica, que representa matemáticamente la dinámica de ese sistema. Recuerden que los modelos matemáticos, digamos, es una especie de lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo le va usted a comunicar a un ingeniero? ¿Sí? ¿Cómo se van a comunicar? ¿O cómo se comunican, más bien, ingenieros de diferentes, por ejemplo, un ingeniero de México con un ingeniero de Estados Unidos? ¿Cómo se comunican respecto al comportamiento de un sistema? Le dicen, mira, es redondito, se mueve así, da brincos, ¿no, verdad? Agarra y le escribe en el lenguaje de la ingeniería, que utiliza la ingeniería. Emplea modelos matemáticos. Le dice, mira, el sistema se comporta de esta manera y le escribe las ecuaciones. Y entonces cuando a ustedes les están dando las ecuaciones, ustedes tienen una idea del comportamiento del sistema, porque inclusive esas ecuaciones se generan con curvas de respuesta en tiempo. ¿Sí? Y entonces es un manejo, es un lenguaje, ¿verdad? Es un lenguaje de comunicación dentro de la ingeniería, los modelos matemáticos. Pues, todo esto previamente ya fue analizado, ya fue estudiado por todos esos personajes de la historia que pues vinieron estudiando, ¿verdad? El comportamiento, cómo se comporta la masa y bueno, es increíble cómo le hicieron, pero sacaron modelos matemáticos, ¿verdad? Y son los que ahora nosotros estamos empleando, ¿verdad? Como parte de su formación de ingenieros, pues tienen que saber estos lenguajes matemáticos, ¿no? Precisamente, a lo mejor hay quien dirá, no, pues yo ni voy a ocupar nada de esto, ¿no? Yo me voy a hacer, pues a ver qué hago, ¿no? A ver de qué trabajo como ingeniero. A lo mejor me ponen de responsable en la planta y nada más me encargo de checar la entrada y la salida y de que hagan bien las cosas, de que le cambien bien la pieza, ¿no? Pero pues qué tal si son más inquietos y dicen, no, pues yo quiero ser investigador y a lo mejor llevan su creatividad, su ingenio, su dedicación, su pasión, su entrega, los lleve a desarrollar algo más. Yo quiero ser más como Tony Stark, maestra. ¿Sí? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo quieres ser? Como Tony Stark, Iron ¿Quieres Man. ser una película o algo así? No, que quiero ser como el personaje de Tony Stark. Ah, ok. Ya. Vea, o sea, ya tiene una visión, ¿no? De qué es lo que quiere para. Pero pues siempre el prepararnos, ¿verdad? Nos lleva pues a dar lo mejor de nosotros mismos, definitivamente, yo creo, ¿no? Sobre todo digo si hay algo que les apasiona, algo que les llama la atención. Entonces, bueno, ustedes están en esta línea de formación como ingenieros, ¿no? Y entonces es parte de lo que deben de aprender, toda esta cuestión de los modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, esto es hacer los modelos matemáticos, vienen acompañados de ecuaciones, ¿sí? Que nos modelan la dinámica de los sistemas.
y acompañados de diagramas esquemáticos, porque si le va a hablar de una masa a alguien, pues le va a decir, bueno, esta es la masa, o este es el elemento, o sea, se lo va a decir con dibujitos, ¿verdad? No se va a poner a dibujar el diagrama. Bueno, a lo mejor sí va a tener una foto del prototipo, de lo que esté mostrando, pero tiene que tener símbolos que también, que repito, los entiendan. Si usted pone esto se lo entiende un ingeniero aquí, en China, en Japón, o sea, tenemos algo en común, el lenguaje, ¿sí? También se lo van a entender, ¿verdad? Esto es una forma de comunicarnos, ¿verdad? Profesora, Así es, está más cabrón. profesora, Sí, diga. creo que ese alumno no, bueno, esa persona no es del grupo. Ok. Bueno, que vino a dar una vuelta por acá. Sí. Pues ya Pero, nos hizo perder tiempo, maestra. ¿mande? Ya nos Sí, hizo perder tiempo. un poco sí. De hecho, yo estaba yo nada más navegando por este documento. Y No, yo sí soy de aquí, voy con ustedes. Ah, bueno, bueno. mire, bueno, ya, cambiando de tema, vamos a seguir. Mire aquí, entonces, les presenta sobre las leyes de Newton, ¿sí? O sea, les da un poco más de información. La verdad, yo no me voy a detener en leer todo esto, ¿no? Parte de toda esta información, se supone que ya es parte de su formación, ¿sí? Esto ya lo debieron de haber revisado en algún curso de física, tal vez no menos o más profundo, pero inclusive el manejo de unidades, aquí está, mire, el momento de la masa, con qué unidades se mide en el sistema internacional, el Pues sí, momento. ahora sí que darle un repaso, ¿no? Sí, tienen que revisar todo esto, ¿verdad? Tienen que revisar todo esto. Aquí está, miren, sobre el resorte de tipo lineal, aquí está mostrado gráficamente cómo es su comportamiento contra un resorte duro, un resorte suave. ¿Qué más tenemos aquí? El amortiguador, tanto traslacional como rotacional. Y bueno, esto está en dinámica de sistemas Katsui-Kogata. Y bueno, jóvenes, pues por el día de hoy, es todo lo que les tengo que mostrar. Continuamos